Bien chicos, buenos días, qué bueno poder estar con ustedes. Bienvenidos a esta clase de introducción a la programación. El día de hoy y en realidad esta semana nos vamos a dedicar a poder hacer ejercicio. Yo sé que ya la semana pasada hicimos ejercicios, pero alcanzamos a hacer ejercicios todavía muy básicos, con bifurcaciones, no hemos entrado a los ciclos, así que la idea es que hoy día lleguemos a este ciclo y los días, las prácticas de mañana y el día miércoles nos vamos a dedicar a hacer ya más trabajo que ustedes realicen, así que vamos a hacer algunas otras actividades, ¿ya? También, chicos, les recuerdo que está disponible en Cibeduc una guía de ejercicio con un foro en el cual ustedes tienen que subir los ejercicios que estén listos. Hay uno de los compañeros que creo que se llama Lucas, que él ha acaparado toda la entrega, así que él se ha puesto las pilas en eso, ¿ya? Pero aún quedan ejercicios, así que la idea es que ustedes puedan también ir aportando. Bien chicos, vamos a comenzar. Nosotros ya hicimos el primer ejercicio de esto. Si mal no recuerdo, era porque teníamos que ver cómo se podía realizar este ejercicio, porque teníamos tres condiciones de bifurcación y veíamos que aquí dentro también había una que teníamos que tomar en cuenta, que era una condición que estaba implícita, no la podíamos realizar nosotros de manera, no estaba dicha al menos por nosotros. Bien, vamos a seguir entonces y vamos a ir con el ejercicio B y vamos a trabajar. Ustedes me van a ir ayudando, así que la idea es que podamos realizar este ejercicio. Este y ahí sí, ya. Entonces vendría siendo función de ABC, lo voy a escribir acá, función de A, B y C, y vendría siendo A por B, A dividido B, y al cuadrado por B al cuadrado, y todo esto si es que C mayor que 1, C igual a 1 o C es menor que 1. Bien chicos, ¿cómo deberíamos hacer entonces este problema? Cuéntenme. ¿Cómo comenzamos con este diagrama? Primero con el inicio y después definimos variables. Bien. ¿Qué variables deberíamos colocar? A, B y C. A, B y C. Muy bien. Vamos a colocar aquí definir. Escuchar ahí a lo lejos A, B y C. ¿Qué más? También F, Ya vamos a colocar F para el resultado. ¿Y estos de qué tipo van a ser? como los reales. Ya como real. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué deberíamos hacer? Pedir que ingrese los valores. Muy bien. Entonces vamos a decir que ingrese A, B y C. Así que aquí voy a decir ingrese A. Recuerden que esto es símbolo hacia afuera. El siguiente lo guardaríamos en A. Símbolo hacia adentro. Este vendría siendo ingrese B. Símbolo hacia afuera. Se guarda. Y el C. Ingrese C. Y almacenamos en C. Bien. Ahora tenemos todos los datos. ¿Tenemos que hacer alguna restricción por ahora? B distinto de cero. ¿Perdón? B distinto de cero. Bien, pero aquí hay una consideración. ¿Eso es para todos o solamente pasa en un solo caso? En un solo caso. En un solo La caso, división. ¿cierto? ¿Cuándo pasa esa restricción?
Cuando C es igual a 1. cuando C es igual a uno. O sea, si es que C es igual a uno, yo debería también preocuparme de esa restricción. Entonces, el tema de las condiciones tiene que ver con el cuándo también. O sea, tengo que tener en cuenta que si B es cero, pero C es mayor que uno, aquí no me importa. De hecho, no debería importarme mucho. También en esta. O sea, no me importa y no me afecta en el resultado. Pero en esta sí. Entonces deberíamos preocuparnos solamente en ese caso. Entonces la restricción no viene antes, sino que viene después. Vamos a preocuparnos de eso. Vamos a hacer entonces las condiciones. ¿Qué condición vamos a hacer entonces? Primero un sí. ¿Ya? ¿Un sí? ¿De qué? ¿Cuál vendría siendo la condición? Si C es igual a 1 Ya, lo vamos a ir y derechamente por eso. Si C es igual a uno, ya, esto es lo verdadero y esto es lo falso. Bien, ¿qué vamos a hacer en ese caso? B no puede ser igual a... Bien, entonces aquí voy a hacer, derechamente voy a preguntar si B es igual a cero. ¿Qué pasa cuando B es igual a cero? Se indefine. Ya. Vamos a colocar aquí un mensajito. Se indetermina. Bien. Y acá, ahora si ya, como es falso, ya no es cero. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Escribir la operación. Escribir la operación. Vamos a colocar entonces que F va a ser igual a A dividido B. Entonces aquí tengo esta operación. Ahora unimos estas dos partes. Y nos queda resolver la siguiente otra parte. ¿Qué deberíamos preguntar acá? Ya, si C ya no es uno, entonces ¿qué deberíamos preguntar? Si C es mayor a 1, Bien, si C es mayor a uno, entonces ahora vamos a preguntar, ¿qué deberíamos hacer en este caso? ¿Qué deberíamos hacer? la multiplicación. La multiplicación. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Voy a colocar aquí que F es igual a A por B y queda ahí la operación. Ahora, en el caso de que esto sea falso, ¿qué me implica? Que C es menor a 1. Ya, que C es menor a uno. Fíjense que yo no lo estoy incorporando acá, no se pregunta, pero yo sé que en este caso nos va a dar esa parte. Entonces debería ser esa operación que corresponde, que debería ser que A por B por B. ¿Ya? Vamos a tener entonces nuestra operación. Vamos a unir. Este con esta también se van a unir. Y ahora, ¿qué debería hacer? Indicar el resultado. Mostrar el resultado. Voy a decir entonces el resultado es... y coloco aquí el valor de F, ¿cierto? Bien. Y ahora ¿Se termina? termina. Bien. Terminamos esta parte entonces. Si nosotros lo vemos ahí un poquitito más grande, vamos a ver todo el ejercicio. ¿Queda alguna duda? ¿Algo que podamos cambiar? Bien, yo me quiero concentrar acá. Vamos a cambiar el color.
para resaltar lo que es la línea, en este caso, qué pasa cuando se indetermina. ¿Qué pasa aquí si nosotros lo ejecutamos? Vayamos haciendo el ejercicio aquí a mano. Vamos a colocar el seguimiento de A, tenemos B, tenemos C, tenemos la pantalla. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Dice ingrese A, colocamos aquí ingrese A. Tenemos, ingresamos A, digamos un valor de A. 7. Ya. Vamos a colocar aquí ingrese B. Yo aquí voy a forzar que el B es 0. Y voy a decir acá ingrese C, un valor cualquiera. 9. Ya. Entonces acá, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Llegamos hasta este punto. C igual a 1. Ah, aquí me faltó. Perdón. Tendría que haber aquí forzado esto. También. Vamos a decir que el C era 1. Lo siento, después vamos a probar que no es. Bien, C igual a 1. Nos vamos a ir hacia acá. Y nos vamos a encontrar que B es igual a 0, ¿cierto? Mandamos el mensaje, entonces se indetermina. Se indetermina. Y luego terminamos esto, salimos acá y mostramos acá el mensaje. El resultado es... Y aquí, ¿cuál es el valor de F? F acá no lo tenemos. ¿Cuál es el valor de F? ¿Tiene algún valor? No sería existe. indeterminado. Ya, pero aquí no existe el valor indeterminado. Fíjate que acá no sale. Sería cero, Es entonces. como vacío, Sí. por decirlo así. No existe un valor ahí. Ya, entonces aquí lo que podríamos hacer es que, bueno, dos cosas. Primero, este mensaje podríamos dejarlo en esta parte, en cada uno de estos lugares, acá, y no acá, para que no aparezca este duplicado, porque si se indetermina, no debería aparecerme esto. O yo podría colocar algún tipo de condición para que solamente me muestre el resultado cuando tengo el valor de F. ¿Ya? Así que voy a hacer eso. Profe, Dígame. esa es la razón por la que, por ejemplo, yo lo hice acá en el PS20 ¿Ya? y me dice se indetermina y después abajito dice el resultado es 0. ¿Es la misma razón? Es la misma razón. Por Ah, eso ya. es importante preocuparnos de esas cosas. Porque en este caso, y después yo pensando en la clase pasada, porque la clase pasada era muy parecido al ejercicio, después yo me preguntaba, claro, esto al hacerlo más formalmente nos va a dar un problema. Así que vamos a preguntar de nuevo. ¿Ya? Así que aquí, antes de hacer una consulta, o sea, antes de mostrar este mensaje, vamos a hacer una consulta. Así que voy a borrar acá esta última parte para incluir lo que vamos a añadir ahora. Esto se da solamente en un caso. C igual 0, B igual, o sea, C igual 1, B igual 0. Así que voy a agrandar acá para poder escribirlo. Y voy a moverlo para poder añadirlo. Bien, desde acá vamos a tomar el mismo camino sin alterar lo que teníamos desde antes. Ya, esa es la gracia de esta parte. Y ahora vamos a añadir una nueva condición donde vamos a preguntar C es igual a 1, ¿cierto? Y ahora vamos a agregar el y B es igual a 0. Si esas dos se cumplen, recuerden que estamos hablando del ilógico, ¿ya? Tengo dos opciones, el verdadero y el falso. ¿Ya? Si yo voy por la parte verdadera, yo podría volver a recalcar que se indetermina. Podría decir acá se indetermina.
se indetermina. Y acá podría mandar el mensaje de el resultado es, y le doy el valor de f. Ahora sí, cuando yo lo ejecute, si me aparece esta combinación de nuevo, yo voy a volver a mostrar sin determina. Si lo vemos en global, se debería ver así. Entonces ahora, volvamos a ejercer esto. Ya tenemos los tres resultados. Hasta aquí ya tenemos estos valores. Llegamos acá, nos dice C igual 1, entonces no nos podemos ir por ahí. Vamos al verdadero. B igual 0, entonces nos vamos por acá. Nos dice se indetermina. Se indetermina. Y luego salimos acá. Volvemos a esta condición. C igual 1 y B igual 0. Sí. C igual 1, B igual 0. Y volvemos a mostrar esto. ¿Ya? Se indetermina. Bien. Y luego terminamos. Ahora no nos va a dar el valor de vacío cuando tengamos esta situación. Porque aquí en este caso no tenemos ningún valor. ¿Ya? Esto está ahí esperando un valor. Bien. ¿Qué más podríamos arreglar? Podríamos omitir esta parte. ¿Ya? O al revés. A ver, si lo hacemos al revés, para no cambiarlo de arriba. Para que no salga duplicada esta parte. Esto. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a eliminar esto. Y acá voy a dejarlo cerrado. Esto así todavía funciona. Pero recuerden que el sí, cuando hacemos esta división, no funciona solamente con el sí no, que en esta versión. Entonces podríamos cambiar esta parte. Así que lo que vamos a hacer es decir que todo esto es negado. O negación vamos a poner. La negación de todo esto. ¿Qué pasaría en ese caso? Que esto cambiaría de lugar y ahora esto vendría siendo verdadero y eso falso. ¿Se entiende lo que pasó? Chicos, ¿Podría ¿Cómo, profe? repetirlo? Es como decir que C es distinto de 1 y claro, B es distinto de C. vamos a cambiar esto. Ya, esto era lo original, ¿cierto? Si nosotros colocamos aquí B y C, sabemos que esto es 0 y que esto es 1 y que por lo tanto esta condición, vamos a dejar aquí como condición 1, vendría siendo verdadero, ¿cierto? O en este caso lo vamos a hacer de nuevo así como esta parte B igual 0, verdadero, C igual 0, verdadero, por lo tanto en total es verdadero. Hagamos una condición 2, que vendría siendo la negación de ambas. ¿Ya? Yo lo que voy a decir es que, lo voy a escribir acá abajito, que es la negación de justamente C igual 1 y B igual 0. ¿Ya? En este caso lo que estoy diciendo es que como esto era verdadero, ahora va a ser falso. ¿Ya? O sea que los valores siguen siendo iguales, pero en este caso estoy cambiando los valores, el valor de la condición, porque es una negación. Entonces esto cambia de lugar. Yo le digo que en vez de ser verdadero y falso, va a ser verdadero y falso si yo agrego acá la condición de negación. O también yo podría haber dicho si C es distinto de 1 y B... No, es que así no funciona siempre. B es distinto de 0. Sí, también podría haber sido.
Sí, igual pudo haber sido. Profe, una pregunta. Dígame. Em, a ver, ahí en la parte rojita, Ya. Voy a volver hacia arriba. Voy a agrandar. O sea, ahí achicar. en vez de, por ejemplo, podríamos haber hecho de que en ahí donde dice B igual a cero en el lado verdadero, Sí. ahí podríamos haber hecho como una bifurcación en vez de colocar sin determinar, Pero es que... ¿Y para qué hubiese hecho esa bifurcación? ¿Para qué? para así después, es que no sé si se puede, como que el resultado después unirlo con el resto. Es que tú quieres salir de este ciclo y caer directamente acá afuera, ¿o no? O sea, por ejemplo, como estaba delante, po, eh, pero no, creo que no se No, puede. parece que no puedes. Ya, pero No, mira, porque, en esta parte, para poder solucionarlo, existen varias formas de hacerlo, no solamente la que le estoy mostrando, ¿ya? La forma más fácil, o sea, como más simple de realizar, es haber repetido esto del resultado es igual f luego de cada una de estos resultados. Y aquí al final se termina de inmediato. Eso es como lo más simple. Pero para ahorrarnos espacio, en este caso, hacemos esta condición, que en este caso la condición es con una negación. Pero lo pueden hacer de varias maneras. De hecho, acá también pudieron haber eliminado esta parte. No sé. Pudiesen haberlo hecho de varias maneras. Por eso les digo que no es solamente una forma, sino que existen muchas formas de resolverlo. Ahora, esto es lo que estamos haciendo desde solamente para que quede bien en todos los casos. No es como que lo anterior haya estado malo. Solamente que se veía mal cuando se hacía el ejercicio en seguimiento. Como no teníamos F, no tenía valor, no se iba a mostrar el valor. Iba a quedar en vacío o con error. Pero se entiende lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿O todavía quedan dudas? ¿Podría repetirlo, profe? Ya, lo que estamos haciendo acá. Vamos a volver acá. Lo que estamos haciendo acá es crear una condición que nos permita, en este caso, solamente mostrar un mensaje del resultado cuando el valor de f exista. ¿Ya? ¿Y cuándo pasa eso? Cuando los valores de c son distintos de 1 y por lo tanto también distintos de cero, en este caso el valor. O al revés, que la combinación de c igual 1 y b igual 0 no exista, que es el caso que teníamos acá. En este caso lo pusimos con una negación, porque es más fácil en este caso. ¿Ya? O sea que esto que está dentro es verdadero, porque c sí es igual a 1 y b sí es igual a 0, pero al negarlo nos queda falso. ¿Ya? Es decir, que cuando es verdadero es cuando alguna de estas no se cumple. Por lo tanto, cuando nosotros ejecutamos esto, solamente nos va a dar el resultado cuando exista un valor de f. Y en el caso de que se dé este caso, no se muestra. ¿Ya? Es mucho más fácil ejecutarlo. Por eso está de esta manera. Pero como les decía antes, no es la única solución. Se pudo haber hecho de otras maneras también. ¿Ya? No es necesario que sea todo igual. ¿Sí? ¿No? Bien. Pasemos entonces a la siguiente, que seguramente nos vamos a encontrar con algo muy similar. Vamos a la siguiente. Bien, la siguiente, ahora tenemos que x, la función de x y z, y nos va a devolver 1, 0 y menos 1 en base a una condición que es más complicada. X menor que y partido z, x es igual a y partido z, x es, en este caso, aquí esto debería ser al revés, ¿ah? Eso debería ser mayor y este sí menor. Ya, vamos a realizar esto. Debería haber sido entonces que tenemos la función
de x y z, que devuelve 1 si es que x es mayor que y z, 0 si es que x es igual a y z, y menos 1 si es que x es menor que y partido z. Bien, comencemos. ¿Cuál vendría siendo, cómo comenzamos este problema? Inicio y definir variables. Muy bien, inicio y definir variables. ¿Qué variables? X, Y, Z Ya, y F. ya hasta ahora todo igual. ¿Como real? Como real. Bien, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? A ver. Pedir que nos ingresen los valores. Ya, entonces lo voy a decir. eh, ingrese. Lo voy a hacer más fácil, ¿ah? X y Z. Y le vamos a pedir los tres valores al tiro para no tener que explicarnos tanto. Tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Bien, ¿tenemos alguna restricción que tengamos que fijarnos? Z no puede ser igual a 0. Ya, Z no puede ser igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer una condición. Si Z es igual a 0, entonces vamos a tener aquí verdadero, vamos a hacer un ciclo y acá vamos a tener falso. Ya, verdadero y falso. ¿Cuál es la parte verdadera? Es que nosotros vamos a fijarnos de que si es que esto es 0, tenemos que volver a pedir en realidad el valor. Entonces lo voy a decir, acá ingrese, en este caso solamente Z, ingrese Z, eh, distinto de 0. Distinto de 0. Como esto es un mensaje, va hacia afuera. Y volvemos a recibir en este caso solamente Z. Y acá le entregamos de nuevo en este caso el valor. Entonces acá siempre vamos a estar preguntando si Z es igual a 0, volvemos a entrar indefinidamente. Ahora vamos a hacer la siguiente parte. Cuando salimos, Z ya es distinto de 0. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Profe, ¿no sería al revés el verdadero y falso? ¿Por qué? Porque si eso fuera verdadero, si X fuera, o sea, si Z fuera 0 y yo le pongo verdadero, es que el usuario puso el 0, ¿o no? Sí, el usuario puso 0. Verdadero. ¿Y por qué entonces después le pone ingrese Z distinto de 0? Para que el usuario ingrese un valor distinto de 0. Ah, ya, sí, sí, estoy progresando. Ya, Gracias. bueno, está bien, está bien. Bueno, estas cosas tienden a enredar de repente, ¿ah? Pero una vez que ya lo hacen, se van a dar cuenta que funciona. Bien, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí sí podemos, podría mostrar de nuevo la función, por favor. Ahí ya podemos usar un sí, ¿o no? Sí, vamos entonces. ¿Cómo usamos el sí? ¿Qué condición tendría? X es igual a Eh, Y partido Z. Si es que x es igual a y partido z. Ya, ¿qué hacemos ahí? Tenemos verdadero y tenemos falso. ¿Qué hacemos por el lado verdadero?
X es igual a 0. Ya. F en realidad, F, recuerden. Entonces aquí le decimos simplemente que F es igual a 0 y terminamos esta parte. Bien, por el otro lado, ¿qué tendría que ser? Si X es distinto de Y partido Z, ¿qué tendría que ser? Otro Tendría sí. que ser Ya, otro otro así como sí. si es mayor o menor. Ya, entonces aquí colocamos si X es mayor. Pongamos que X es mayor. Ya, entonces esta es la parte verdadera y esta es la parte falsa. ¿Qué tendríamos que colocar acá? Si X es mayor, F igual a 1. F igual a 1. Y acá, Otra vez, si X es menor ahora sí, pues X es menor a y partido Z, ¿o no? veamos. Si lo colocamos acá, tenemos lista. Voy a colocar esto. Tenemos lista esta. Tenemos lista esta. Nos falta esto, ¿cierto? Pero eso tenemos que colocarlo o lo podemos asumir. Asumir. Lo podemos asumir simplemente. Porque si ya no es mayor y tampoco es igual, entonces solamente nos queda con que es menor. Entonces, en esta parte ya sabemos que nos quedaría, perdón, aquí esto es X es menor que Y partido Z, ¿ya? Sí o sí, no nos quedaría ninguna otra opción. Entonces aquí colocamos F igual a menos 1. Unimos aquí todos los caminos. Fíjense que acá, en este caso no habían otra separación, así que lo podíamos colocar así simplemente. Y con eso ya terminamos esta parte. ¿Qué más deberíamos colocar acá? Mostrar el resultado. Ya, entonces decimos el resultado es... Colocamos entonces F y salimos de este lado y terminamos. Listo, terminamos. Profe, y en el ejercicio anterior, ¿por qué no, no hicimos eso del ciclo? Esto, porque en Ajá, el de que anterior, vayamos al anterior. En el anterior, lo que estábamos conversando, ¿cuál era la restricción que teníamos? Era que B no podía ser cero, ¿cierto? ajá. Pero el punto era ¿cuándo? ¿Cuándo no podía ser cero? Ah, Era claro, solamente solamente, cuando solamente en el ah, caso de que C fuera 1. En los otros casos, aunque B fuera 0, no nos importaba, no nos afecta. Porque nosotros podemos colocar aquí B igual a 0 y aquí la función quedaría en 0 y aquí también, porque no nos afecta. ¿Ya? En el caso de acá sí nos afecta porque si nosotros colocamos F igual a partido B y B es 0, o sea, partido 0, se indetermina. Entonces nos da un problema mayor que el computador no puede resolver. ¿Ya? Entonces, claro, hay que hacer una opción en donde podamos definir Profe, eso. pero ahí no se podría hacer un ciclo. Donde quedó que B igual a 0, ahí hacer un ciclo hasta que sea verdadero. Pero es que sí o sí, con B igual a 0 se indetermina. O sea, hay una diferencia. Es que tienen que ver, ahora tendríamos que ver la función, ¿ya? Pero si nosotros viéramos la función y tuviésemos el parámetro de B, no existe la función ahí. O sea, si la graficamos, sería como una función que tiene como un quiebre, un espacio y después sigue, ¿ya? Entonces, no necesariamente, en este caso, no necesariamente tengo que volver a pedir B, ¿ya? En este caso, por temas de la condición, fíjate que la condición ahora es para todas, el Z no puede ser cero, ¿ya? Si no, no funcionaría el programa, para ningún caso.
¿Se entiende la diferencia? En un caso está después y yo lo puedo omitir con el caso del if, y en este caso lo tengo que forzar. O sea, sí o sí, para que el programa funcione, el z tiene que ser positivo, si no, no sirve. Sí, profe, sí, sí entendí. Ya. Gracias. Ya, sigamos. Vamos al siguiente. Siguiente nos dice que... A ver, deje cambiar esto acá porque no lo alcanzo a ver. Ahora sí. Ya estas son más condiciones. Dice que f de x, pero tenemos varias funciones. X cuadrado menos 2x menos 5, si es que el x es menor a 0. X cúbico menos 3x más... Esto es x al cuadrado, pero lo pusieron x2. X al cuadrado, si x es mayor a 0, pero menor a 3, así sigue la siguiente con mayor o igual a 3, pero menor a 5, y luego si es que es mayor a 5. ¿Ya? Vamos a tratar de escribirla. Voy a dejar acá. Voy a dejar la primera, que es x cuadrado menos 2x menos 5, si es que x es menor o igual a 0. No, era menor solamente. Menor a 0. La siguiente era x cúbico menos 3x menos x cuadrado, si es que x es mayor o igual a 0 y x menor a 3. Luego vendría siendo x a la cuarta, 4x cúbico menos x al cuadrado, si es que x es mayor o igual a 3, pero x menor a 5, y la otra es x a la quinta, 5x a la cuarta menos, o más en realidad, esto eran todos más x cúbico, sí. Ya, si esto, el último, x es mayor o igual a 5. Bien, ¿cómo hacemos Profe, esto ahora? Dígame. ¿por qué en estas cosas no se pueden poner como intervalos? Por Porque, ejemplo, dígame, ay, cuénteme. no, no, sí. En vez de, por ejemplo, poner que x es menor o igual a 0 y x es menor que 3. Ay, me equivoqué, era mayor o igual que 0. Ya, pero Ya. ¿por qué uno no puede decir que va desde el 0 contenido hasta el 3? Es que se pueden hacer con ciertas condiciones, pero en este caso yo no puedo hacer, o sea, recuerda que la herramienta, la estructura, es verdadero y falso solamente. Entonces yo podría colocar, yo lo puedo forzar, yo puedo colocar mayor a 0 y menor a 3, y lo puedo colocar como una sola condición, pero sigue siendo verdadero o falso. ¿Ya? De hecho lo vamos a intentar hacer, vamos a hacerlo. Ahora, de nuevo, todo lo que es algoritmos es en base a lo que el programador comprende. O sea, a diferente programador, diferente solución podría salir, ¿ya? ¿Por qué? Porque existen diferentes formas para poder realizarlo. No existe una única forma. ¿Ya? Eso para que les quede claro. Bien, comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Inicio y Ya, con las variables. bien, inicio. Y vamos con las variables. Definir. ¿Qué vamos a definir acá? La variable x Variable X. ¿Qué más? y, Variable Y. y f. ¿Dónde está la Y, variable Y? No, 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 no. era, Esa, Sería era, F. esa I sí, es era mi no, I. no. Ya, Sí, sí, y ya. f. Y F. Muy bien. Como real. Bien, entonces acá tenemos todo esto. Y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Que ingrese las variables.
Ya, voy a ingresar entonces. Ingrese X, no tengo nada más que pedir, así que solamente eso. Ingresé X, me pasa el valor de X. ¿Y ahora qué hago? Las condiciones. Ya, ¿qué condición? Vayamos una por una. Vayamos por la primera. Si X es menor a 0, aquí está la parte verdadera y acá la vamos a hacer bien larguita, la parte falsa. ¿Qué hacemos acá? Mostramos la ecuación. Sí, le decimos que f va a ser igual. Aquí voy a escribir la ecuación tal cual, no me voy a complicar mucho. 2x menos 5, para que se entienda que esto es lo que se va a realizar en la operación. ¿Ya? Bien, listo con la parte verdadera. Ahora la parte falsa. ¿Qué deberíamos hacer? Mm, ¿Dividir con el otro? Bien, vamos a... ¿Qué condición? Esta siguiente condición. ¿Qué condición podríamos colocar ahí? X es mayor o igual a 5. Esta. Sí. Partamos con esta todavía. ¿Ya? ¿Qué condición debería ir acá? 3 mayor que X menor a o igual a 0. Ya. Repítelo por favor que te complicaste. De nuevo. 3 mayor a X. Ya. 3 mayor a X. Sí. Ah, ya, está al revés. Pero bien. Vamos a colocar entonces que X tiene que ser menor a 3. ¿Cierto? Bien. ¿Qué deberíamos hacer Profe, ahora? Dígame. pro- ahí no podríamos utilizar al tiro un i, así de x es menor que 3 y x es mayor o igual que 0. Ya, hagamos eso. Más práctico. Ya. X mayor o igual que 0 y X es menor que 3. Todo está ahí. Ahí está el i para que se entienda que es el i que estamos ocupando. Bien, existe una diferencia entre colocar esto y considerar esto. Recuerden que aquí inmediatamente yo sé, como esto es falso, significa que x también es también mayor o igual a 0. Porque esto es falso. Entonces, fíjense lo importante de esto. Si yo coloco esto o solamente coloco x menor a 3, tiene el mismo impacto. Porque esta parte que yo coloqué acá, yo la puedo... está implícita. Ya de por sí existe. Pero dejémosla así. Ahora, ¿qué debería realizar acá? La Colocar la función. ecuación. Ya La la función. función. Entonces aquí coloco, por simplicidad, solamente esto. Así que ya tenemos la operación. ¿Ya? Bien, seguimos. En este punto, ¿qué vamos a realizar? Vamos a la siguiente. La otra condición. Ya, ¿qué deberíamos colocar? X menor que 5. Ya, muy bien, x menor que 5. ¿Y con eso basta? Con eso basta, porque ya con esto de que sea falso significa que ahora x es mayor o igual a 3. Ya de por sí sabemos que esto se va a cumplir hacia este lado. Entonces esta parte que es verdadera me implica todo esto. Esto ya está implícito. Esto también.
¿Qué operación hacemos entonces? La función que no es x elevado a 4 y eso. 4, 4x 3 más x cuadrado. Ya, aquí lo vamos a dejar hasta ahí. Y bien, nos queda la parte falsa. ¿Qué implica la parte falsa ahora? Que x es mayor a 5 igual. Ya, entonces necesito hacer esta siguiente condición abajo. No, solo No es poner la necesario. función. No es necesario. Entonces coloco la función simplemente x a la quinta menos 5x al cuadrado más x cubo. Y tengo aquí la operación. Bien, tengo aquí todo esto. Bien, ¿cuál? Aquí tengo todas las líneas de ejecución. ¿Cuál tengo que unir con cuál? La que de dos funciones se une primero. Ya, Esa. partamos desde acá. Luego, con esta, Esa. ¿cierto? Luego, con esta. Ya. Perdón por mis líneas, pero están todas chocas. Listo. ¿Qué debería hacer ahora? Mostrar el resultado y luego dar término. Muy bien. Entonces decimos que el resultado es... Y aquí vamos a colocar F. Y salimos y termino. Ya. Bien. Si lo vemos ahora en grande, se dan cuenta que ahora en cada camino nosotros podemos ir realizando más preguntas y más preguntas. También en este ejercicio aprendimos de que hay secciones de las condiciones que quedan implícitas, ¿ya? Y que tienen el mismo efecto. En este caso, x mayor o igual a 0 estaba implícita en esta parte, igual le agregamos acá, queda bien, pero no es necesario que se pregunte, ¿ya? En este caso, por ejemplo, dejamos solamente que sea x menor a 5 y la otra parte se queda implícita, así que no es necesario realizarlo. Así que de esta manera podemos realizar este tipo de ejercicio. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí. Ya. Sigamos entonces. Bien, terminamos entonces con la parte de bifurcación, así que ahora nos vamos a dedicar a la parte de los ciclos. Bien, vamos a tratar de hacer los tres, nos queda poquitito tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo. Primero dice, el ejercicio 1 dice ingrese n números por teclado y que el algoritmo muestre el mayor, el menor y el promedio del conjunto de números. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá. Primero, hagamos un ejercicio como práctico. El de entrada y salida, en este caso entrada, la cajita y la salida, la transformación y la regla. Bien, ¿cuál vendría siendo la entrada de este problema? Que sean números. No sé. Ya, volvamos a ver, a leerlo. Dice, ingrese n números por teclado y que el algoritmo muestre el mayor, el menor y el promedio del conjunto de números. ¿Qué ingresa al problema? N. Ya, un valor n. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo que ingresar? Solo eso, porque el programa debería arrojarnos el resto. Dice, ingrese n números por teclado y que el algoritmo muestre el mayor, el menor y el promedio. ¿Qué es n? La cantidad de números. La cantidad de números. Entonces, ¿qué necesito agregar ahora?
Números. Los números. los números. Entonces aquí necesito tener un conjunto que voy a colocar aquí, que es el n1 hasta el n sub n, de todos los números que necesito, de los n números que necesito. O sea, primero le digo, necesito n números y luego le ingreso los n números. ¿Se entiende la diferencia? Ya, ahora, ¿cuál vendría siendo la salida? El promedio parece que era. El promedio, sí, le damos de nuevo, dice el mayor, el menor y el promedio. Entonces sería el mayor, el menor y el promedio, que ya lo tenemos ahí. Bien, ¿cuál vendría siendo la transformación que deberíamos consultar acá? El promedio, la fórmula, ¿o no? Ya el promedio vendría siendo, es la sumatoria de todos los números, ¿cierto? De estos hasta n, de estos y todo esto dividido por n, ¿cierto? Ese es el promedio. El menor vendría siendo el mínimo del conjunto de datos, en este caso de n1 hasta n sub n, y el máximo es el máximo de n1 hasta n sub n. Ya eso vendría siendo las transformaciones, pero tenemos que hacerlas. ¿Y las restricciones? ¿Hay alguna restricción? No, ¿Seguro? que sea el Que número no sea entero. cero. ¿Qué no tiene que ser cero? Y ¿Eh? negativo tampoco, creo. Y negativo tampoco. ¿Qué? ¿Pero qué número no tiene que ser eso? N. 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 Entonces, n, en este caso, tiene que pertenecer a los naturales, porque tiene que ser un número natural, y por lo tanto, n tiene que ser mayor, siempre mayor, no puede ser cero tampoco. Mayor a cero. Entonces, no es poco lo demás. En este caso, los números, estos sí pueden ser de cualquier tipo y pueden ser negativo y positivo, sin problema. Bien, ¿alguien me puso un chat? Ya, ahí lo discutimos ya en el anterior. Por si acaso, cuando me quieran escribir un chat, escríbanlo a todos porque estoy con dos computadores. Entonces necesito verlo también en el otro computador. Bien, vamos a hacer esto entonces. Comenzamos con... Esto lo voy a dejar más acá al lado para poder verlo. Así que vamos a partir con el inicio, ¿cierto? Vamos a definir. Bien, ahora díganme ustedes. ¿Qué, eh, ¿qué valores vamos a definir? N, Ya, n. ¿Qué más voy a necesitar? de N1 hasta N. Ya, pensemos que tenemos desde n1 hasta n. Pero ¿cuántos de estos van a haber? ¿Sé cuántos van a haber? No, No, No tengo no idea especifica. cuántos van a ser. Entonces no puedo colocar aquí indefinidamente un montón de n's. Necesito colocar un solo valor. Así que a este valor X. les voy a colocar un valor como auxiliar, solamente un auxiliar A, que los voy a ir cambiando cada vez. Y después, ¿qué más necesito? P. Ya, P del promedio. ¿Qué más? Mayor y menor. Voy a colocar ma y me. ¿Y qué más? ¿Alguna cosa más? No. Ya, no. Entonces esto va a ser como real. Profe, pero A, n tiene que ser entero. N. Sí. Sí.
Vamos a sacar esto de acá. na- Todo lo demás puede ser real, pero vamos a definir acá, definir n como entero. no era natural. Sí, en realidad puede ser natural, pero entero nos sirve más. Ahora tenemos que definir que que el n tiene que ser mayor a 0. Bien, ¿qué hacemos ahora? Que ingresen las variables. Ya, vamos a ingresar n. Vamos a pedir entonces que tenemos ingrese n y ingrese n. Ingresamos n. Ahora, ¿cuál es el problema que nos vamos a enfrentar acá? N La no puede cantidad ser. de cambios. Poner la condición de que n debe ser mayor a 0. Ya, entonces tenemos que aquí hacer un ciclo para preguntar eso. Si n, aquí al revés, es menor o igual a 0, vamos a tener que hacer un ciclo aquí verdadero, volviendo a preguntar y obligando a que sea positivo. Ingrese n positivo. Le enviamos por pantalla para forzar al usuario que lo ingrese y luego ingresamos nuevamente el valor de n que nos va a dar el usuario y volvemos a preguntar. Luego aquí ya terminamos. En este punto ya sabemos cuando es falso que el n ya es positivo, ¿cierto? Bien, ahora ¿qué deberíamos hacer? Ya sabemos cuántos números vamos a ingresar. Ingresarlos. Ya, ¿cómo los vamos a ingresar? ¿A alguien se le ocurre? Ingrese los valores de A. Ya que ingrese los valores de A. Pero ¿cuántos valores tiene A? Si ese es el punto. Es que A toma N valores. Exacto. ¿Y sabemos cuánto es n? No, O sea, técnicamente después del mientras deberíamos saberlo. Después del mientras deberíamos saber. Bien, bueno, aquí hay dos formas para hacerlo, ¿ya? Si yo supiera el valor desde antes, yo podría decir, bueno, ingresa el valor de A 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, todas seguidas, como lo hemos hecho antes. Pero ahora tiene que ser dinámico. Y ahora recién sabemos, después de este ciclo, recién sabemos cuánto es el valor de n. Así que aquí vamos a hacer un segundo ciclo. Podemos hacer un ciclo mientras o un ciclo para. Para este ejercicio voy a utilizar un ciclo para, más que nada para mostrar que sí se puede. Y para eso voy a ocupar otra variable, que la voy a registrar acá arriba, que le voy a colocar i. La voy a dejar aquí, que se va a llamar i. I de índice. Generalmente la van a encontrar así en algunos portales, en algunos libros. Bien, recuerden que esto era como más alargado. Y aquí le voy a decir que el i va a comenzar en 0. Que la condición para hacer esto, vamos a decir que el i tiene que ser menor que el n que le hemos dado. Y que este i va a ir aumentando uno en uno. Entonces le voy a decir i va a ser igual a i más 1 en cada ciclo. ¿Ya? Entonces, partimos en 0, llegamos hasta el valor de n que queremos, o sea, vamos a hacer los n ciclos y vamos a ir aumentando de a 1 en 1 para poder hacer este ciclo. Esta es la parte verdadera y aquí tenemos la parte falsa. ¿Cuál es la parte verdadera que vamos a hacer acá? Es que vamos a pedir al usuario que ingrese el valor de A. Vamos a decir acá, ingrese
valor de A, le podemos decir acá, creo que lo estaba haciendo al revés. Ahí, ese valor de A, le pedimos el valor de A, se ingresa. ¿Y qué más deberíamos hacer? ¿Cómo, profe? ¿Qué más deberíamos hacer acá? Ahí a mostrar los promedios. Tenemos que hacer un promedio, pero para hacer un promedio, ¿qué tenemos que hacer? La sumatoria. Una sumatoria. Entonces acá nos falta también hacer una sumatoria. ¿Cómo voy a saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo? ¿Qué tendría que hacer? Bien, supongamos que tengo 5 números aquí. Este es el n igual a 5. Voy a colocar número al azar: 6, 4, menos 1, 3 y 0. ¿Cuál es el mínimo de todo esto? Menos 1. Este, ¿cierto? Menos 1. ¿Cuál es el máximo de todo esto? 6. 6, ¿cierto? Pero ¿cómo yo sé? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo yo lo puedo consultar? Que sea mayor o igual a algo. Que sea mayor o igual a algo. Entonces me tengo que hacer una consulta. Pensemos que tenemos este valor del mínimo. Y voy a consultar acá. El mínimo es menor que 6. Y luego a la siguiente es menor que 4. Y luego a la siguiente es menor que menos 1. Y así. Constantemente. Y si yo llego a ese valor, yo debería reemplazar ese valor de menos 1. Para eso yo necesito saber o tener un valor base de esto. Para eso voy a hacer varias cosas en el mismo lugar acá donde estoy ingresando esto. Primero voy a tener la sumatoria que dijimos que era S. Entonces yo a S, acá arriba, perdón, acá a S le voy a decir acá antes de entrar al ciclo. Voy a borrar aquí y lo voy a hacer como bien cortito. Le voy a decir que S va a ser igual a 0. Porque 0 es el valor neutro de la adición. O sea que si tú le sumas cualquier cosa a 0, va a ser ese mismo valor de antes. ¿Cierto? Esa es una de las propiedades de la adición. Nos aprovechamos de eso acá para hacer esto cíclicamente. Entonces yo aquí le voy a decir que, como ya sé el valor de este nuevo A, le voy a decir que este S va a ser igual a S, que en este caso es 0, más A. ¿Qué hago con esto? Lo voy a dejar aquí escrito. Esta es la sumatoria. Esto me permite ir acumulando la suma hasta que tenga todos los valores de esto n. Ahora voy a hacer la parte del menor. Como yo ya les decía, tengo que hacer dos cosas. Primero, saber cuál es tener un valor para poder comparar y luego comparar con el valor que yo tengo acá. Voy a decir acá, si es que este i es igual a 0, significa que es el primer valor que yo estoy ingresando y por lo tanto yo voy a decir que el valor del menor va a ser igual a este valor de a que yo le estoy dando y también el máximo va a ser este valor de a para yo poder ir comparando. ¿Ya? Profe, Dígame. todo esto es dentro del mismo ciclo para. Todo esto dentro del mismo ciclo para. Ya. Yo recién hice esto, solamente lo voy a dejar acá escrito para tener
tener el valor de referencia. Para yo poder comparar qué es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Yo ahora voy a hacer el mínimo y el máximo. Voy a comenzar con el mínimo y voy a preguntar si este mínimo es menor, o al revés lo voy a decir. Si el valor de A que yo estoy ingresando es menor que el que yo tengo almacenado, significa, aquí voy a dejar el verdadero y el falso, significa que tengo que actualizar mi valor de mínimo por el valor que tengo acá de nueva entrada. Por ejemplo, supongamos que antes esto era 6 y el A es igual a -1. Si yo hago esta consulta, ¿A es menor al mínimo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, sí, pues es menor. Pues. El A es menor que el mínimo. Sí, pues. A es menor que el mínimo. Entonces yo tengo que actualizar ahora este valor. El mínimo ahora tendría que ser -1. Y así voy preguntando una y otra vez hasta que yo encuentre, me quede con el valor mínimo. Ya, esto aquí lo vamos a colocar, que esto es un ejemplo. Sigamos entonces. Vamos a hacer lo mismo con el máximo. Si el A ahora tiene que ser mayor que el máximo, si yo me encuentro un valor que es máximo, entonces voy a dejar acá que el máximo tiene que actualizarse. Supongamos que, aquí vamos a dejar ejemplo, supongamos que el máximo es igual a 2 y el A es igual a 6. Entonces, ¿el A es mayor que el máximo? Sí. Entonces ahora yo tengo que actualizar el máximo con el valor de el A. Entonces 6 ahora. Y así hasta que acumule todo el valor del máximo. Bien, tengo esto listo. Tengo la suma, tengo el mínimo y tengo el máximo. Aquí le voy a colocar otro texto. Aquí busco el mínimo. Y aquí busco el máximo. Y aquí, como ya terminé, voy a volver hacia arriba. Voy a volver hacia arriba hasta el mismo ciclo para repetir una y otra vez n veces todo esto. ¿Ya? Entonces aquí yo hago la sumatoria, busco el mínimo, busco el máximo. Una vez que yo termine esto, ¿qué significa? Si yo salgo de este ciclo, ¿qué significaría? No cumple con ninguna de las condiciones que todos se dieron eso. Ya que no cumple con esta condición. ¿Y qué significaría que no cumpliera esta condición? Si yo estoy acá en el falso, significa que ya ingresé n números. Eso significa cuando yo estoy acá en falso. Para este ejercicio, no para otro. Bien. Hasta acá yo ya tengo la sumatoria, yo ya sé el mínimo y ya sé el máximo. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Sacar el promedio? Sacar el promedio. Para hacer el promedio, aquí voy a acercarme. Para hacer el promedio, yo debería decir que el promedio es igual ¿a qué? A la sumatoria de ahí, ¿Ya? partido en n. Partido en n. Listo. Estamos. ¿Qué más debería hacer ahora? Mostrar el resultado. Mostramos el resultado. Entonces yo acá voy a decir que el promedio es, en este caso está en P,
Lanzamos esto, ¿cierto? Luego, yo también sé el mínimo. Entonces, el mínimo es... va a estar en el menor. Y también sé el máximo. ¿Y ahora qué debería hacer? Término. Término. Bien. Ahora, si se fijan, esto claro quedó bastante largo, pero hicimos varias cosas entre medio. Ya, lo importante de todo esto, yo no sé si lo alcanzan a ver bien. No, tiene que ser un poquitito más chico. Bien. Lo importante de todo esto es que nosotros hicimos muchas de las cosas dentro del mismo ciclo. Entonces, este ciclo sirve para poder ingresar n valores. ¿Qué n valores? Los valores que yo le estoy diciendo que es a. Esto quiere decir que cada vez que yo lo ejecute, a se va a ir reemplazando y yo lo voy a poder ir ejecutando. Ya, para poder hacer esto, vamos a hacer ya lo último, pero sé que nos pasamos, pero permítame hacer una tabla de seguimiento para que se entienda el ejercicio. Vamos a sumar esto acá. Ya, vamos a comenzar desde acá porque esto es la primera parte y luego vamos a seguir. Sabemos que en nuestra tabla deberíamos tener el valor de n, deberíamos tener el valor de a, el valor de s, el valor... no, antes del s. Deberíamos tener i, el valor de a, el valor de s, promedio, mínimo, máximo y la pantalla, obviamente. Y esto lo vamos a ir realizando. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a ver por pantalla? Es ingrese n. ¿Qué valor de n? Uno chiquitito, vamos a decir que va a ser 3. 3 valores. Bien, no tenemos que pasar por aquí porque es falso, así que acá le decimos que s va a ser igual a 0. Comenzamos acá. Nos dice que el i va a ser igual a 0, que esto tiene que entrar cuando el i es menor que n. ¿I es menor que n? ¿Sí o no? Sí. Sí, entramos. Y cada vez que termina este ciclo tenemos que ir aumentando en 1 el i. Bien. Ahora nos dice ingresa el valor de a. Voy a dejar acá ingrese a, le vamos a colocar solamente. Y le damos un valor de a. Díganme ustedes un valor de a. 4. 4. Bien. ¿Qué hacemos ahora? S es igual a S más A. ¿Cuánto vale ahora S? 4. Más A. Sí. 4. Ahora preguntamos. ¿Y es igual a 0? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ME y MA tienen que ser igual a este valor. ¿Cuánto valen ahora? 4. 4. Muy bien. Sigamos. ¿A es menor que el menor? ¿A es menor No. que M? No. ¿A es mayor que MA? No. No. Sigamos. Llegamos acá. Tenemos que aumentar en 1. Aumentamos esto. Ahora es 1. ¿Y sigue siendo menor que N? Sí. Sí, entramos entonces. Volvemos a agregar esto por segunda vez. Agreguemos otro valor. Dígame usted otro valor de A. Cualquiera. Puede ser 5. 5. Bien. Esto ya no vale eso. A vale 5. Entonces ahora, S es igual a S más A. ¿Cuánto vale ahora S? Valdría 5. No, es S más 9. A. 9. 9.
9. ¿Y es igual a 0? No, No, saltamos. Ahora, ¿A es menor que el mínimo? ¿A es menor que ME? no, No, saltamos. ¿A es mayor que MA? sí, Sí, entonces ahora ¿cuánto vale? 5, 5. Ese es el máximo. Vamos entonces, sigamos. Llegamos a 2. Y es igual a 2. ¿Y es menor que N? sí, Sí, seguimos. Volvemos a ingresar el A aquí, el mismo texto. Ingresamos otro valor de A. Díganme ustedes qué valor de A. 3, Ya, 3. Bien. Sumamos entonces S igual a S más A. ¿Cuánto vendría siendo? 12, Ya. ¿Y es igual a 0? no, No, saltamos. A es menor que ME. sí, Sí. Entonces ahora ¿cuánto vale ME? 3, 3. A es mayor que MA. no, No. Seguimos. Aumentamos en 1. Ahora es 3. ¿Y es menor que N? no, No, porque es igual. Entonces salimos. Bien. Tenemos este valor. El promedio ahora. P, ¿cuánto tiene que ser? S partido N. ¿Cuánto es? 12 dividido 3. ¿Cuánto es? 4, 4. Muy bien. Ahora el resultado. Le decimos que el promedio es 4. El mínimo, en este caso, el mínimo es 3. Y el máximo es 5. Listo. Terminamos. ¿Funciona? ¿Bien? ¿Se entiende entonces cómo funciona? ¿Sí? ¿No? Sí, más o menos, Sí. profe. Bien, chicos, esta es la idea, que ustedes vayan haciendo estos ejercicios. Quedan 2 ejercicios, la idea es que lo hagamos mañana, ¿ya? O sea, mañana y el miércoles. Sin embargo, también mañana va a haber, o sea, en los prácticos va a haber un pequeño taller, entonces ahí yo no voy a estar haciendo el ejercicio, sino ustedes lo van a estar haciendo y van a ir compitiendo por quién lo va a hacer antes, ¿bien? Así que va a haber una batalla campal. Así que terminamos por hoy, chicos. No sé si queda alguna duda, algo que quieren que explique. Ya, de nuevo, no estamos pasando de la hora, pero creo que es necesario para que se entienda el ejercicio. ¿Sí? Profesor, Dígame. al final es normal, por ejemplo, que Nene pida que me ingrese cierta cantidad de valores, pero me termine pidiendo uno más del número que ingreso. ¿Por qué? ¿Por qué te refieres Porque, por con ejemplo, uno más? en el programa yo pido que me ingrese 3 números, pero me pide 4 números. Y ahí recién me saca el promedio, el mayor y el menor. Ya, ahí tiene un problema con el Entonces, ciclo. Ahí tiene un problema con el en ciclo, el, porque está mal expresado, en este caso, la condición o el punto de inicio o hasta cuándo lo quiere colocar. Ese es el problema. es un problema dentro del propio para, ¿cierto? Sí, tienes que especificarlo mejor, porque puede ser que, claro, como estás pidiendo uno más, ahí hay un error en el programa. Si tú le estás diciendo que son 3 y te agrega 4, hay un error ahí en el programa. Tiene que ser en el ciclo. Ya. El ciclo seguramente está mal expresado, o el punto de inicio o el punto final. Ya ahí siempre hay un problema ahí. Eso, lo tienes que revisar. Bien, chicos, no sé si queda otra pregunta. Profe, Dígame. ¿va a subir esta clase hoy para poder repasarla? Sí, la voy a subir al tiro. ¿Ya? Ya. Ya, que estén bien, chicos. Nos vemos. Chao. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Recording stopped. Bien. Chao, profe. Chao, Chao. chao, cuídense.